De pronto, en medio de la noche, abrí los ojos y noté que estaba completamente paralizado. Solo podía mover mis ojos sin poder emitir algún sonido o grito. Me encontraba aterrado y confundido. Entonces noté que en el marco de la puerta de entrada a mi habitación había un ser muy alto y delgado, calvo y con ojos grandes y completamente negros. Alzó su mano derecha en señal de saludo y caminó hacia mí. El terror que sentía de pronto se convirtió en calma. Apareció otro ser de características físicas muy similares en el marco de mi puerta y también caminó hacia mí. Ambos seres dirigieron una luz violeta muy potente hacia mi rostro y ya no recuerdo más. Desperté en la mañana como si nada de eso hubiera sucedido. Quise autoengañarme, afirmando que solo había sido una pesadilla, pero yo sabía que eso en realidad sí había ocurrido. Fue real. El miedo, la parálisis, los seres delgados con ojos enormes. Pero hasta el día de hoy me engaño continuamente y no le cuento a nadie sobre mi sueño, porque solo fue eso, un sueño. Relatos como el anterior son sumamente comunes en la investigación del fenómeno ovni extraterrestre. Y de verdad, repito, son sumamente comunes. Tanto que esas experiencias que en el argot ufológico se conocen como abducciones han sido estudiadas por prestigiosos científicos de todo el mundo, psiquiatras, psicólogos y diversas ramas de la neurociencia. Y es que algo es cierto, un fenómeno absolutamente real se esconde tras miles de personas que aseguran haber sido visitadas por seres muy extraños. Pero también es cierto que gran número de esas experiencias solo son resultados de parálisis del sueño o alucinaciones comunes. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cómo saber cuándo fue un contacto o abducción real o un simple trastorno psicológico del sueño? ¿Me abdujeron los extraterrestres o solo aluciné? Esa es la gran pregunta de numerosos testigos y hoy aquí, en este video, vamos a buscar la verdad de ese fenómeno y le mostraremos a usted las conclusiones a las que han llegado los estudiosos de este tema. Quédese con nosotros, suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho y acompáñenos. Esto es Alien Truth. A partir de mediados de la década de los 80, millones de personas relataron experiencias similares a la reseñada al inicio de este reportaje. Los testigos describían que esos seres humanoides eran similares a los extraterrestres iconográficos y, además, aseguraban que al poco tiempo se encontraban en lo que parecía una sala oval luminosa, en medio de la cual había una camilla similar a una mesa de operaciones, sobre la que los captores sometían al testigo a una suerte de complejo examen médico. Gracias a ese tipo de casos que inundaron los programas de misterios en los 80s y 90s, emergió la famosa fiebre de las abducciones en Estados Unidos, que posteriormente, en décadas siguientes, llegarían a diversos países de Europa y América Latina. Susan Clancy es una investigadora de la Universidad de Harvard que publicó un libro dedicado a este tipo de experiencias. Para ella, todas las personas que aseguran haber sido abducidas solo han vivido en realidad una experiencia de parálisis del sueño, y dicho argumento no se lo saca de la manga, ya que se basa en una investigación exhaustiva con muchas entrevistas a presuntos abducidos, a los cuales sometió a un examen de laboratorio, donde se demostró estadísticamente que la gran mayoría de quienes decían ser abducidos eran personas tendentes a la fantasía y a fabricar falsos recuerdos con retazos de la memoria consciente y onírica. Sin embargo, porque sí, en estos asuntos siempre hay un sin embargo, ha descubierto algo que otorga una trascendencia mayor a su trabajo.
Y es que cuando las personas que viven estas experiencias las recuerdan, se registra un cambio en su presión arterial y en las glándulas sudoríparas, que son similares a los captados en aquellas personas que manifiestan estrés postraumático, como pueden ser quienes han sufrido un asalto, un atentado o un secuestro. Pero, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo. Las señales físicas demuestran que el presunto abducido no miente. Lo que recuerda es estresante, aunque eso no quiere decir precisamente que haya sido real, puesto que muchas veces al recordar una pesadilla podemos sufrir los mismos efectos, y los eventos en la pesadilla nunca ocurrieron. Pero Clancy asegura que aún así, estos falsos abducidos, entre comillas, sufren una transformación en sus planteamientos vitales que les genera algo parecido a una apertura de conciencia. Del otro lado del mundo, un investigador británico ha llegado a conclusiones similares. Se trata de Chris French, director de la Unidad de Investigación de Psicología de lo Anómalo del Goldsmiths College de Londres, en Reino Unido. Él examinó a 38 personas, 19 de las cuales habían sufrido una experiencia de abducción. Comparó ambos grupos y llegó a la conclusión de que los hipotéticos secuestrados formaban parte de ese 4% de personas tendentes a convertir la fantasía en realidad, sin que bajo ningún concepto se trate de individuos que padezcan patología alguna. Son en lo físico y en lo psíquico absolutamente normales, aunque hayan vivido una parálisis del sueño a la que han dado forma por cuestiones culturales. En épocas pasadas, se asociaban estas vivencias a encuentros con diablos íncubos o súcubos, mientras que en la actualidad, las entidades son aquellas que sociológicamente se han convertido en representativas de nuestro tiempo, es decir, extraterrestres. Pero eso quiere decir que entonces todas las experiencias de abducciones son meras pesadillas o parálisis del sueño con alucinaciones. Por supuesto que no. Y aunque está claramente demostrado que la mayoría de esas experiencias pertenecen al mundo onírico, todavía existen casos inexplicables que no son resueltos por ningún análisis psicológico, psiquiátrico o neurocientífico. David Jacobs, psiquiatra del MIT de Massachusetts, asegura que los psicólogos solo han escogido aquellos casos que cuadran con sus conclusiones, ya que han desestimado los casos en los que los presuntos abducidos muestran pruebas de sus vivencias. En su libro titulado Secret Life, por ejemplo, se muestran incidentes en los cuales los presuntos abducidos viven sus experiencias junto a otras personas. ¿Acaso los dos sufrieron la misma alucinación a la vez? Es imposible. Las alucinaciones en masa no funcionan así. Además, se han obtenido fotografías de extraños objetos luminosos que incluso dejaron huellas o cicatrices en sus cuerpos, y se han estudiado curiosos artefactos pequeños que quedan entre la piel de los abducidos. Y eso sí que no es propio de una alucinación. Otro investigador científico del fenómeno, como es Richard Hall, recuerda algunos episodios de abducción en los cuales ninguna explicación de parálisis del sueño puede resolverlas. Cita como ejemplo el más conocido de estos eventos, el protagonizado por Betty y Barney Hill en 1963 al norte de Estados Unidos. Como usted bien lo sabe, ellos viajaban en coche cuando vieron una extraña luz. Al acercarse, descubrieron un objeto discoidal cerca de la carretera. Asustados volvieron al vehículo y siguieron su camino hacia el domicilio de ambos. Pero cuando llegaron, descubrieron que en su memoria faltaban varias horas. Solo mediante hipnosis regresiva recuperaron en sus recuerdos ocultos lo ocurrido durante ese tiempo perdido. Ambos coincidieron en su relato, que expusieron por separado. ¿Acaso los dos estaban durmiendo mientras conducían y sufrieron idéntica parálisis del sueño? Ciertamente, reducir miles de vivencias como la de los Hill a un fenómeno psiquiátrico es tan ridículo como asegurar que los ovnis son fenómenos atmosféricos o construcciones psicológicas, tal y como Carl Jung afirmaba, ya que los fenómenos psiquiátricos o psicológicos
no son detectados por radares militares, ni por pilotos civiles o torres de control. Los fenómenos psiquiátricos no desactivan ojivas nucleares, ni dejan abollados los frentes de los aviones comerciales. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Son estas 5 pruebas contundentes mostradas en el reportaje que ve en pantalla simples alucinaciones también? Le recomendamos ver este video y por favor, denos su opinión abajo en los comentarios. Para Alien Truth, Edward Betancourt.